Bienvenidos a su canal, El Arte de la Programada. En este video vamos a tratar lo que viene siendo paradigmas de programación. Como siempre debemos empezar teniendo el conocimiento de qué es esto, que se define como un método para resolver un problema o realizar una tarea. Si bien existen diferentes lenguajes de programación, se necesita de una estrategia cuando se implementa, es decir, un camino, y ese puede ser los paradigmas. Un lenguaje de programación siempre está enlazado con un paradigma de programación específico, aunque existe la excepción de que se puede tener un lenguaje con la adaptación de dos paradigmas. Un lenguaje que se da el caso es C++, que en principio fue por el paradigma procedimental, y evolucionó o se adaptó al paradigma orientado a objetos, por lo que se puede utilizar ambos. Los paradigmas más relevantes son: paradigma imperativo o procedural. Esta es la forma más sencilla y tradicional de la programación, donde la forma de dar solución al problema es ejecutar todas las instrucciones de una lista de forma secuencial, a excepción de que intervenga una estructura repetitiva o condicional. Una característica que encuentra en este paradigma es por su cambio de variables, como el ejemplo que se presentó, que es el ejemplo que utilizamos en un video anterior, que es la obtención del área del rectángulo. Como vemos, es una aplicación que se ejecuta instrucción a instrucción solicitando datos para poder realizar las operaciones necesarias para llegar al resultado final, que es la obtención de rectángulo y satisfacer la necesidad de dicho inconveniente. Aunque se debe de dejar en claro que dicho ejemplo no es en ningún lenguaje de programación sino en lenguaje natural. Algunos ejemplos de lenguaje que están dentro del lenguaje imperativo son C, Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, Ada. Paradigma declarativo. A diferencia del paradigma imperativo, el objetivo de este paradigma no es como dar solución a una necesidad, sino solucionar un problema mediante predicción lógica o funciones de matemáticas. Aquí se clasifican los lenguajes de programación funcionales y los lenguajes de programación lógicos. Un ejemplo de problema utilizando las funciones matemáticas sería el ejemplo que hemos estado utilizando, el área del rectángulo, que se vería de la siguiente forma. Los lenguajes de programación más representativos del paradigma funcional son Lisp, GL y Haskell. Con el lenguaje lógico se daría solución con el conjunto de reglas, como a continuación se muestra. El lenguaje que entra en el paradigma lógico es Prolog. Paradigma orientado a objetos. Su abreviación POO. Es un modelo o estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, clases, para crear instancias individuales de objetos. Un programador diseña un programa de software organizando piezas de información y comportamientos relacionados en una plantilla llamada clase. Luego, se crean objetos individuales a partir de la plantilla de clase. Todo el programa de software se ejecuta haciendo que varios objetos interactúen entre sí para crear un programa más grande. Si se quiere que este paradigma que realice el cálculo del área de un rectángulo, se debe definir una clase rectángulo que contenga un método encargado de calcular el área. El lenguaje Java y C#, que actualmente son los más utilizados. Al llegar a este punto tenemos conocimiento de lo que es un paradigma de programación, así como algunos ejemplos de estos, y que más adelante, cuando iniciemos esto de llevar a cabo la programación, vamos a estar implementado en nuestros programas. Muchas gracias por ver este video y los esperamos para la próxima.